Nunca dejen de orar. La oración no es para que Dios cumpla cada deseo que tenemos en nuestro corazón. Es para desarrollar una relación tan profunda con el Señor que nuestros deseos se alineen a su voluntad. Su voluntad siempre se cumplirá y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Al alinear nuestras peticiones con la voluntad de Dios, Él va a cumplir todos nuestros anhelos en su tiempo perfecto. En Lucas 5:16 dice la palabra del Señor que a menudo Jesús se retiraba a lugares para estar solo y para orar. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba ese tiempo a solas para estar en la presencia de Dios y para orarle a Dios, imagínate cuánto más no lo necesitamos tú y yo. Sé que muchas veces nos privamos de orar porque creemos que tiene que ser perfecto, creemos que tiene que ser un libreto donde tenemos que seguir al pie de la letra, pero no es así. En la Biblia el Señor nos enseña cómo debemos orar. 5 simples pasos. El número 1 es: ora en intimidad con Dios. Jesús fue bien claro cuando nos lo dijo en Mateo 6:5. Dice la palabra del Señor: cuando oren, no sean como los hipócritas que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. Pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. La oración es uno de los momentos de intimidad más grandes que podemos tener con el Señor. Cuando alabamos al Señor con canciones y con salmos, podemos hacer ruido, podemos gritarle, pero la oración tiene que ser algo íntimo, algo entre tú y tu Creador. No tienes que usar las palabras perfectas, no tiene que ser algo preparado, es simplemente tu yo natural, el más sincero tú, delante de los ojos de tu Padre. En Mateo 6:7 dice: cuando oren, no alarguen demasiado su oración, no hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho, Dios tendrá que hacerles caso. El Señor no busca que sonemos como unos profesionales al hablar con Él, solo busca un corazón sincero, un corazón puro y un corazón enamorado de su Creador. Dios ya conoce nuestras necesidades, pero es tan importante que vayamos a Él con un corazón abierto para simplemente expresarle lo que sentimos. Él ya sabe lo que necesitamos y nos los va a dar, pero es importante que en oración lo busquemos en intimidad. Número 2. Ora para alabar y no para exigir. En Mateo 6:33 dice la palabra del Señor que al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Significa que primero debemos buscar al Señor, las cosas del cielo, alabarlo, enamorarlos de Él, y luego todo lo demás será añadido, porque la voluntad de Dios es darnos todo lo que necesitamos. Es una promesa que nos da, es una promesa que nos hizo, y las promesas del Señor se cumplen sin importar qué. A veces nos preocupamos porque queremos orar y pedirle al Señor todo lo que necesitamos como si Él no lo supiera ya, o queremos hacer una lista: Señor, necesito esto, aquello, y que pase en el momento en el que yo lo digo, en el momento que yo creo que lo necesito, pero el Señor ya tiene un plan para nosotros y en su plan no nos hace falta nada porque Él ya nos los dio todo. La oración debe ser para agradecerle al Señor por su voluntad, por sus promesas, por lo que ya hizo en nuestras vidas. No solamente para pedirle que cumpla con los deseos de una lista, sino para agradecerle por el sacrificio que ya hizo y que porque ese sacrificio ya pasó, nosotros somos salvos el día de hoy y podemos tener una relación con Él. Antes de que viniera Jesucristo era muy difícil hablar con el Señor. Había que hacer sacrificios, ir a un lugar santo, ser un sacerdote, pero ahora, en el momento que tú quieras, donde sea que tú estés, puedes hablar con el Señor. ¡Qué bendición tan grande! No la podemos desaprovechar. En Mateo 6:9-10, cuando Jesús le dice a sus discípulos cómo deben orar, dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Al pedirle al Señor que se haga su voluntad aquí en nuestra vida, Él va a cumplir con todas nuestras necesidades, y eso es algo que tenemos que creer porque es una verdad absoluta, la verdad de la palabra del Señor. Al enamorarte cada vez más del Señor va a ser más y más fácil hablar con Él, y en vez de sentir dificultad a orar, vas a sentir dificultad cuando no lo haces. Te va a hacer falta ese momento de intimidad y va a ser mucho más simple ir a tu lugar secreto y tener esa conversación con el Señor. Pero el Señor sabe que por nuestras propias fuerzas no siempre vamos a saber cómo hablarle a Él, porque es Dios. Y por eso el paso número 3 es pedir la ayuda al Espíritu Santo. En Efesios 6:18 dice la palabra del Señor que oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. No dejen de orar
piden la ayuda al Espíritu Santo. Algo maravilloso del Espíritu Santo que Jesús nos dejó es que es nuestro consolador y también nuestro ayudador. Aun cuando no sabemos qué palabras decir, el Espíritu Santo va a hablar por medio de nosotros. Y eso no es algo que yo inventé, es algo que está en la palabra del Señor. En Romanos 8, 26, 27 nos dice Pablo: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Aun cuando no encontramos las palabras para hablarle al Señor, el Espíritu Santo en medio de nosotros habla a Dios con exactamente lo que necesitamos decir. Es algo tan maravilloso que a veces nuestra mente humana no lo logra entender y por eso nos cuesta orar, porque creemos que tenemos que saber todo lo que tenemos que decir, pero al estar en intimidad con el Señor, aunque no tengamos las palabras correctas, el Espíritu Santo las va a tener. Vamos a poder tener esa comunicación con nuestro Dios, con nuestro Señor perfecto, pero debemos hacerlo, debemos intencionalmente buscar orar a Dios. Y el paso número 4 es exactamente eso: hacer de la oración una disciplina. En Romanos 12:12 dice la palabra del Señor: alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. No dicen oren a veces o cuando se sientan felices o cuando estén tristes o cuando necesiten algo. Dicen sean constantes en la oración. La oración tiene que ser una disciplina. Significa hacerlo aunque no tengas ganas, aunque no lo sientas, aunque no sepas cómo. Es realmente impresionante cuando empiezas a ser constante en la oración, cómo te das cuenta de la transformación que hay en tu espíritu y en tu vida. Y cuando dejas de hacerlo por 1, por 2, por 3 días, te das cuenta cómo en realidad te conviertes en una persona diferente. El poder de la oración es increíble y solamente lo puedes experimentar si eres constante, si lo haces intencionalmente y si tienes disciplina para hacerlo aun cuando no tengas ganas. Te aseguro que nunca vas a salir de una oración de la misma manera en la que entraste. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Cuando tú te enamoras de alguien, quieres pasar todo el tiempo hablando con esa persona, y por eso es importante leer la palabra del Señor para enamorarlos de Él, para conocerlo y para que la oración fluya mucho más fácil en nosotros. Haz la oración sobre Dios y no sobre ti. Cuando buscamos adorar el carácter del Señor y no recordarle solamente las cosas malas que están en nosotros, va a ser mucho más fácil hablar y tener una conversación con Él. Cuando le pedimos al Señor que nos perdone nuestros pecados, por medio de Jesucristo somos purificados y somos limpios. Y Él nos ve santos y perfectos y nos sigue perfeccionando en su presencia. Pero todo esto empieza por medio de la oración. Y quiero que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte que nos hagas entender que nuestras palabras no tienen que ser perfectas, porque tú ya conoces nuestro corazón. Te pido, Señor, que quien sea la persona que está mirando este video, Señor, entienda que no tiene que esperar a ser perfecto para ir hacia ti, que tú ya conoces su corazón y que estás ansioso esperando para escuchar su oración. Y te pido, Señor, que después de este video, esta persona que lo está viendo jamás vuelva a dudar para orar y para buscarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nunca dejes de orar. Dios te bendiga.